Entre 1847 y 1852, tres prominentes familias de plantadores en el valle del río Tennessee, en el norte de Alabama, sufrieron una ruina total a través de circunstancias tan perturbadoras que los periódicos locales se negaron a publicar los relatos completos. 23 personas murieron en esas haciendas, algunas por fiebre, otras por accidentes que desafiaban toda explicación, y varias bajo condiciones que el forense del condado describió únicamente como cesación antinatural de las funciones vitales. El hilo común que unía estas tragedias permaneció oculto en libros de contabilidad, cartas y testimonios que los jueces ordenaron sellar por más de un siglo. En el centro de cada catástrofe se encontraba una mujer cuyo nombre aparecía en documentos de propiedad, inventarios domésticos y eventualmente en procesos criminales. Sin embargo, su verdadera historia fue deliberadamente oscurecida por familias desesperadas por proteger su reputación y por un sistema legal reacio a enfrentar lo que su existencia revelaba sobre los cimientos de la sociedad sureña. Antes de Mondesé continuar con la historia de Rachel, una mujer cuya inteligencia y determinación expusieron las más oscuras contradicciones del Alabama anterior a la Guerra Civil, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a Liturgy of Fear y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de estos capítulos ocultos de la historia estadounidense. Y por favor, deja un comentario contándonos desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta saber desde dónde nuestra audiencia se conecta con estas historias olvidadas. Ahora, descubramos qué fue lo que realmente ocurrió en aquellas casas de plantación a lo largo del río. Lo que comenzó como una transacción rutinaria de bienes en la primavera de 1847 pondría en marcha una secuencia de eventos que tres familias intentaron detener desesperadamente, incluso mientras se descubrían impotentes ante las fuerzas que ellas mismas habían creado. El condado de Limestone, en el norte de Alabama, había prosperado durante la década de 1840 gracias al cultivo del algodón, con el río Tennessee ofreciendo un transporte conveniente hacia los mercados de Nueva Orleans. Tres familias dominaban el panorama social de los distritos orientales del condado. La familia Rutledge poseía Fairmont, una plantación de 2.400 acres trabajada por 87 personas esclavizadas. Samuel Rutledge había llegado desde Carolina del Sur en 1838 con dinero familiar y conexiones en la legislatura estatal. Su esposa Catherine provenía de Virginia, con pretensiones de aristocracia. Su hogar incluía 3 hijos, 2 varones en la universidad y una hija, Lydia, de 19 años, que empezaba a atraer la atención de los hijos de los plantadores vecinos. A 5 millas río arriba, James Halfhill mantenía Riverside, una propiedad algo más pequeña pero más moderna. Tenía 43 años, se desempeñaba como magistrado del condado y albergaba ambiciones políticas que exigían un cuidadoso manejo de su reputación. Su esposa Margaret era 10 años menor y tenían 4 hijos. La tercera familia, los Crenshaw, en Oak Ridge operaban con menos pretensión pero con mayor eficiencia. Daniel Crenshaw, viudo de 51 años, administraba sus 1.800 acres con una meticulosa atención a los márgenes de beneficio. Sus 3 hijos eran adultos y su casa se centraba por completo en la producción agrícola. En abril de 1847, Samuel Rutledge viajó a Mobile y asistió a una venta de bienes de una finca. Entre los artículos subastados había 37 personas esclavizadas. Una en particular llamó su atención. Una mujer registrada como Rachel, de aproximadamente 24 años, descrita como adiestrada para el hogar, alfabetizada, hábil en costura y música, fluida en francés e inglés. El anuncio indicaba que su venta se hacía por decreto especial e incluía una estipulación inusual. El comprador debía llevarla al menos 100 millas fuera de Mobile. El precio era sorprendentemente bajo, 400, cuando los sirvientes domésticos calificados solían costar 1.200 o más. El interés de Rutledge era práctico. Su esposa necesitaba a alguien capaz de instruir a su hija en modales y refinamiento social. Una sirvienta educada y francófona cubriría esa necesidad y serviría además como símbolo de estatus. El bajo precio y la cláusula de distancia sugerían complicaciones, pero el agente de la subasta le aseguró que se trataba solo de una cuestión técnica del patrimonio. Rutledge compró a Rachel y organizó su traslado al condado de Limestone. Cuando llegó a Fairmont 3 semanas después, Catherine expresó satisfacción. Rachel era alta, de piel color café claro y se movía con una compostura inusual. Hablaba con la deferencia apropiada y demostró una competencia inmediata. Catherine la asignó a trabajar con Lydia, enseñándole conversación en francés y refinamiento en bordado. Durante 6 semanas todo transcurrió sin incidentes. Rachel resultó exactamente como había sido descrita. Callada,
eficiente y sorprendentemente hábil para manejar las dinámicas del hogar. Pero para junio comenzaron a notarse cambios. Lydia Rutledge empezó a pasar demasiado tiempo con Rachel, a menudo susurrando y callándose cuando alguien se acercaba. La atmósfera en la casa cambió sutilmente. Las conversaciones se volvieron tensas. Los sirvientes parecían nerviosos. Nadie sabía que Rachel había comenzado a hacer preguntas cuidadosas sobre los precios del algodón, qué plantadores pagaban, sus deudas puntualmente, qué familias tenían hijas casaderas, qué hijos apostaban o bebían. Cada pregunta parecía inocente por separado, pero Rachel estaba construyendo un mapa detallado de las relaciones de poder en el condado de Limestone. Observó que Samuel guardaba un libro de cuentas con deudas de juego considerables en su estudio, y que había empezado a pedir préstamos sobre cosechas futuras con intereses desfavorables. Notó que el refinamiento de Catherine ocultaba ansiedad financiera. Lo más importante, vio que la joven Lydia poseía un temperamento romántico y una visión protegida del mundo, vulnerabilidades que podían ser cultivadas. Para Julio, Rachel se había vuelto indispensable. Catherine dependía de ella para los compromisos sociales. Samuel apreciaba su eficiencia organizativa. Lydia la consideraba una confidente. Los demás sirvientes habían aceptado su presencia. El 14 de julio de 1847, Samuel estaba en su estudio, revisando las cuentas, que mostraban una situación financiera que empeoraba más rápido de lo que había admitido. Rachel entró para llevarle café, y al girarse para salir, se detuvo. «Señor, si me permite ser atrevida, lo oí mencionar a la familia Halfhill durante la cena. Serví en una casa en Mobile que tuvo negocios con el hermano del señor Halfhill. Hay asuntos sobre las finanzas de esa familia que quizás le interese conocer». Samuel levantó la vista bruscamente y luego le indicó la silla frente a su escritorio. Rachel se sentó y comenzó a hablar sobre los negocios de los Halfhill, detalles específicos de especulaciones fallidas, deudas ocultas, asociaciones con hombres de dudosa reputación. Expuso los hechos sin emoción, como si recitara un inventario. Samuel debió preguntarse cómo una sirvienta doméstica poseía tal nivel de información. No lo hizo. La información era demasiado valiosa, su desesperación demasiado intensa. Durante la siguiente hora, sus respuestas fueron siempre precisas y comprobables. Cuando Rachel se retiró, Samuel ya había decidido utilizar esa información para obligar a Halfhill a entrar en un acuerdo comercial que resolvería su crisis económica. Lo que no comprendía era que acababa de volverse dependiente de una mujer que había pasado 8 años destruyendo metódicamente a las 3 familias que la habían poseído antes que los Rutledge y que había sido vendida con la cláusula de distancia mínima, porque las autoridades de Mobile finalmente habían reconocido el patrón, aunque carecían de bases legales para hacer algo más que forzar su traslado. La tormenta que estalló sobre Fairmont esa noche partió en 2 el roble junto a la casa principal. El 14 de julio de 1847 marcó el comienzo de una serie de tragedias que acabarían requiriendo la intervención de la legislatura estatal y establecerían precedentes legales sobre el enjuiciamiento de personas esclavizadas por crímenes que la ley existente apenas podía conceptualizar. Samuel Rutledge inició su plan con una confianza nacida de la desesperación. El 22 de julio visitó a Halfhill con el pretexto de discutir inversiones en equipo. Tras los saludos formales, Rutledge mencionó rumores inquietantes sobre las especulaciones de tierras que Halfhill había realizado en 1845, incluyendo detalles tan específicos que dejaban claro que su conocimiento era exacto. Las manos de Halfhill se tensaron sobre el respaldo de la silla. La información era correcta y se refería a asuntos que él había asegurado a todos que habían concluido sin pérdidas. Si esa noticia se difundía, su posición como magistrado quedaría, consideró impropias de su hija, expresiones que reflejaban ideas que solo Rachel podría haberle inculcado. La búsqueda comenzó de inmediato. Jinetes recorrieron las carreteras hacia el norte y el este y se enviaron mensajeros a Decatur y Huntsville. No se encontró rastro alguno de Lydia Rutledge. La carta terminaba con una línea que atormentaría a su madre durante el resto de su vida. No soy mercancía para el intercambio. Si he de ser poseída será por mi propio deseo. Catherine colapsó. Samuel culpó a todos menos a sí mismo. Ordenó que Rachel fuese interrogada, pero su compostura inquebrantable y su aparente ignorancia de los hechos le impidieron ser castigada. La señorita Lydia hablaba con frecuencia de sus frustraciones, señor, explicó con calma. Yo solo escuchaba. Durante los días siguientes, Samuel se sumió en una desesperación silenciosa. Su reputación estaba destrozada por el escándalo con Halfhill, sus finanzas comprometidas y su hija desaparecida. En octubre, Riverside, la propiedad de los Halfhill,
Fue alcanzada por un incendio que comenzó en el granero de algodón y se extendió hasta la casa principal. 3 trabajadores esclavizados y un hijo menor de Halfhill murieron. Aunque las autoridades lo atribuyeron a un accidente con lámparas de aceite, algunos testigos afirmaron haber visto una figura femenina cerca de los establos poco antes de que comenzaran las llamas. A finales de ese mes, Samuel Rutledge fue hallado muerto en su estudio con la pistola aún en la mano. El veredicto oficial fue suicidio, aunque los criados afirmaron haber oído voces discutiendo instantes antes del disparo. Rachel fue encontrada esa noche en el porche trasero, mirando el roble partido por el rayo, el mismo árbol de julio. Cuando Catherine le preguntó si sabía algo, respondió: «Las deudas siempre se pagan, señora. Solo varía quién lleva las cuentas». En los meses siguientes, los documentos de Fairmont pasaron a manos de los acreedores, y Catherine, enferma y viuda, se trasladó con parientes a Virginia. Rachel fue vendida nuevamente, esta vez a Daniel Crenshaw, quien necesitaba personal doméstico después de perder varios trabajadores en una fiebre otoñal. Los vecinos consideraron apropiado el arreglo. Rachel era eficiente y no tenía culpa demostrada en los acontecimientos de Fairmont. Pero Bess, la cocinera, al enterarse de la venta, murmuró: «Otra familia más. Que Dios los proteja». Lo que siguió en Oak Ridge durante los 2 años siguientes cerraría el círculo de la historia y aseguraría que el nombre de Rachel solo se pronunciara en voz baja, entre susurros en todo el condado de Limestone. Una sirvienta. Habla francés, entiende de comercio, administra tus cuentas como un contable profesional y sin embargo fue vendida por menos de $1,000. ¿No te parece, padre, que eso no encaja? Daniel Crenshaw sonrió con condescendencia. No todo misterio es siniestro, hija. Tal vez fue educada por sus antiguos amos. Lo importante es que cumple su deber con excelencia. Pero Margaret no se tranquilizó. Había observado la manera en que Rachel escuchaba las conversaciones, cómo registraba cada detalle sin parecer hacerlo. Su expresión nunca cambiaba, ni aprobación ni juicio, solo atención absoluta. A medida que avanzaba el invierno de 1847, Rachel consolidó su posición en Oak Ridge. Se convirtió en el eje invisible de la finca. Los libros de cuentas cuadraban por primera vez en años, las rutas de envío se optimizaron, y las disputas entre capataces se resolvían, con una eficacia que Daniel atribuía a su sabia intuición. Lo que él no comprendía era que cada mejora le otorgaba a Rachel acceso más profundo a la estructura del poder de la familia. Rachel había aprendido que William, el hijo del medio, mantenía deudas de juego en Huntsville, que Samuel, el menor, bebía más de lo que su padre sabía, y que Margaret resentía secretamente la autoridad masculina que la relegaba al papel de administradora doméstica. Con esa información empezó a sembrar pequeñas fisuras. A William le insinuó que su padre desconfiaba de su capacidad para heredar la finca. A Samuel le habló del peso injusto que caía sobre los hijos menores en familias patriarcales. Y con Margaret desplegó el mismo veneno ideológico que había usado con Lydia Rutledge. «Usted dirige esta casa, señorita Margaret», le dijo una tarde mientras revisaban inventarios. «Pero a los ojos de su padre sigue siendo una niña. Él toma decisiones y usted las ejecuta. En el fondo, ¿en qué se diferencia eso de mi situación?» Margaret la miró incómoda. «No me compare con usted, Rachel». «¿Por qué no? Ambas trabajamos sin recompensa. Ambas sostenemos lo que los hombres reclaman como suyo». Durante semanas, Rachel fue prudente, midiendo las reacciones de Margaret. La joven era más racional que Lydia, más resistente al halago emocional. Así que Rachel cambió de táctica. Apeló a su sentido de justicia práctica. Le mostró discrepancias en los libros, evidencias de que Daniel había vendido algodón en secreto para cubrir las deudas de William. Lo presentó como prueba de favoritismo, de la injusticia que Margaret siempre había sentido pero nunca había comprobado. Para febrero de 1848 la tensión en Oak Ridge era palpable. Las discusiones entre Daniel y Margaret eran constantes. William se ausentaba durante días y Samuel se encerraba con frecuencia en el establo bebiendo en soledad. Rachel permanecía en silencio, siempre presente, siempre útil, como un instrumento afinado esperando su momento. A comienzos de marzo una carta llegó desde Huntsville. Un acreedor exigía pago inmediato de las deudas de William. Margaret la interceptó, convencida por Rachel de que su padre debía enfrentar la verdad. Aquella noche la confrontación se volvió violenta. Daniel, furioso, golpeó la mesa, acusando a su hija de insolencia y a Rachel de haber cruzado los límites de su posición. Rachel bajó la cabeza con humildad, pero su voz fue firme. «Solo dije la verdad, señor». La verdad, sin embargo, ya había hecho su trabajo. La casa Oak Ridge se había fracturado. Durante las semanas siguientes, William desapareció. Samuel enfermó repentinamente con síntomas que los médicos no pudieron explicar. Colapso nervioso.
dijeron. Y Daniel se volvió irritable, desconfiando de todos menos de Rachel. Para el verano de 1848, Rachel había pasado de ser sirvienta a consejera indispensable. Y aunque la plantación parecía prosperar, en su interior el equilibrio moral y familiar estaba en ruinas. Lo que Rachel había comenzado en Fairmont ahora se repetía con precisión escalofriante. 2 familias destruidas, y aún quedaba una. ¿Deseas que siga con la traducción desde este punto? Puedo continuar con la parte siguiente de la historia en el mismo tono narrativo. Una grieta interna que hiciera que la familia Crenshaw se derrumbara desde dentro, sin que nadie pudiera atribuirle culpa alguna. Durante las frías semanas de enero de 1848, Rachel observó en silencio cómo Daniel trabajaba hasta altas horas de la noche, revisando cuentas, redactando cartas, calculando costos. Lo veía inclinarse sobre los libros con la expresión obstinada del hombre que se niega a reconocer que el terreno bajo sus pies empieza a ceder. Rachel comprendía ese tipo de debilidad mejor que nadie, la del orgullo masculino disfrazado de racionalidad. El elemento que faltaba llegó a mediados de febrero, cuando Margaret interceptó una carta destinada a su padre. Era de un agente de tierras en Decatur que mencionaba la demora en el pago del depósito acordado. La carta confirmaba las sospechas de Rachel. Daniel había hipotecado silenciosamente una parte de Oak Ridge para financiar la compra del nuevo terreno. Margaret, preocupada, decidió confrontarlo. La discusión que siguió fue explosiva. ¿Te atreves a revisar mi correspondencia, hija?, gritó Daniel golpeando el escritorio. Me atrevo porque todo este hogar depende de su juicio y usted está jugando con nuestro futuro, replicó ella. Rachel, que estaba presente bajo pretexto de traer té, se mantuvo inmóvil en la puerta, el rostro sereno, los ojos atentos. No necesitaba intervenir. Cada palabra pronunciada era una grieta más en la estructura de autoridad del patriarca. Esa noche, mientras Margaret lloraba sola en su habitación, Rachel la visitó. No lo juzgue con dureza, señorita, dijo suavemente. Los hombres creen que proteger a su familia significa ocultarles la verdad. Pero usted merece saber lo que ocurre. Si la finca cae, será usted quien tenga que recoger los pedazos. Margaret, vulnerable por la humillación del enfrentamiento, asintió sin responder. Era la primera señal de confianza, y Rachel la tomó sin mostrar satisfacción alguna. Mientras tanto, Heffield, humillado por el rechazo de Crenshaw, comenzó a difundir rumores. Decía que Daniel había utilizado fondos ilícitos, que Oak Ridge estaba al borde de la bancarrota. Los periódicos locales recogieron insinuaciones y el prestigio de la familia empezó a debilitarse. Daniel sospechó inmediatamente de un complot y culpó a los Rutledge, avivando la hostilidad entre las 3 familias. Todo ocurría exactamente según el diseño de Rachel. A mediados de marzo, Daniel recibió una visita inesperada. Un prestamista de Mobile exigía pago de un préstamo cuyo vencimiento había sido anticipado. Rachel presenció la escena desde la galería, observando cómo el hombre dejaba un sobre con documentos sobre la mesa. Horas después encontró a Daniel solo, con la carta aún abierta frente a él, la mirada perdida. ¿Todo está bien, señor?, preguntó ella con voz suave. Daniel suspiró. He sido demasiado ambicioso. Creí que podía expandirme sin riesgo. Pero quizás he apostado más de lo que tengo. Rachel inclinó la cabeza. La ambición es lo que mantiene a los hombres despiertos, señor, pero también lo que los destruye. Al día siguiente, Rachel comenzó a mover los hilos finales. Habló discretamente con William, sugiriendo que su padre planeaba vender parte de la propiedad que él esperaba heredar. Comentó con los trabajadores que el patrón consideraba reducir personal. Cada palabra era medida, calculada para producir sospecha, no evidencia. Para abril de 1848, Oak Ridge era un campo de tensión contenida. Daniel desconfiaba de sus hijos. Margaret evitaba hablar con su padre. William había desaparecido nuevamente, y Samuel, el menor, debilitado y paranoico, murmuraba que algo en la casa los estaba observando. Rachel mantenía su rutina con la calma de quien ya ve el final aproximarse. 3 familias, un mismo patrón. Destrucción en silencio, disfrazada de servicio impecable. Y sin embargo, aún faltaba la última pieza, un acto visible, irreversible, que haría que el nombre de Crenshaw se sumara a los de Rutledge y Heffield en los registros sellados del condado de Limestone. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte? Donde se desarrolla la caída final de la familia Crenshaw y el cierre del ciclo de Rachel. Explotación de un secreto que ninguno de ellos sabía que existía. El secreto implicaba a William Crenshaw y una relación que había estado ocultando durante más de un año. William se había encariñado con Anna Pritchard, hija de un tendero de Athens, muy por debajo de la posición social que Daniel esperaba para el matrimonio de su hijo. William planeaba presentar la situación como un hecho consumado después de casarse en secreto con la joven. Rachel se enteró por su red entre las personas esclavizadas que se movían entre el pueblo y el campo.
Para mediados de febrero, poseía inteligencia completa, horarios de encuentro, contenidos de cartas, planes para una boda en marzo. El 19 de febrero, Rachel arregló que Daniel descubriera el secreto de su hijo de la manera más dañina posible. Hizo que una carta de Anna para William se entregara cuando Daniel estaba presente y William no. Se aseguró de que Daniel viera la carta, no mediante una acción obvia, sino creando circunstancias que hicieran que el descubrimiento pareciera accidental. La ira de Daniel fue inmediata y absoluta. Aquella noche, cuando William regresó, se enfrentó a la furia de su padre. La discusión fue devastadora. Daniel exigió que William terminara la relación. William reveló que ya se había casado con Anna 2 semanas antes. La chica estaba embarazada. El matrimonio era un hecho legal. Daniel respondió desheredando a su hijo y ordenándole que se marchara de inmediato. William partió esa noche, expulsado de su familia y privado de la herencia esperada. Margaret y Samuel intentaron mediar, pero su padre se mostró implacable. Rachel observó esos acontecimientos con satisfacción. La familia Crenshaw estaba ahora fracturada. La reputación de Daniel como hombre de sensatez práctica estaba dañada. La unidad interna de la familia, su mayor fortaleza, se había hecho trizas. Pero Rachel no había terminado. La destrucción de la familia Crenshaw requería presión externa que explotara las grietas que ella había creado. Esa presión llegó en marzo de 1848. Apareció un hombre llamado Josiah Fletcher, que afirmaba representar a acreedores de Nueva Orleans y poseer pagarés sobre los préstamos ocultos de Crenshaw. Fletcher exigió el pago inmediato de $8,000, suma que excedía los activos líquidos de Crenshaw y obligaba a vender tierras o a revelar a sus hijos que había hipotecado su herencia. La llegada de Fletcher no fue una coincidencia. Rachel la había organizado por medio de su red, proporcionando inteligencia sobre las deudas de Crenshaw a personas que podían explotarla. Fletcher era exactamente lo que decía ser, un representante legítimo de acreedores. Pero la sincronización y la agresiva cobranza habían sido orquestadas para maximizar la presión sobre una familia ya inestable. Daniel, enfrentando la ruina financiera y el colapso familiar simultáneamente, tomó una decisión catastrófica. Pagaría la deuda vendiendo una parte significativa de su fuerza de trabajo esclavizada. 20 personas, incluidas familias que habían trabajado en Oak Ridge durante más de una década. La venta se llevó a cabo el 28 de marzo de 1848 de forma rápida y sin consideración por mantener unidas a las familias. La comunidad de personas esclavizadas vio cómo familias eran destrozadas, padres separados de sus hijos. Rachel contempló sin emoción visible. Lo había causado deliberadamente con pleno conocimiento del costo humano. 20 vidas destruidas para servir a su propósito mayor. El desmantelamiento completo de la posición de los Crenshaw. Margaret estuvo presente en la subasta y por primera vez vio la expresión de Rachel resbalar momentáneamente. No era emoción, sino cálculo. Margaret reconoció que Rachel había orquestado todo: la expulsión de su hermano, la crisis financiera de su padre, la brutal subasta. Aquella noche Margaret confrontó a Rachel directamente. Usted hizo esto, los problemas de mi padre, la exposición de William, todo. Usted lo arregló de algún modo. Rachel la miró sin pestañear. Señorita Margaret, soy una propiedad. No tengo poder para arreglar nada. Los problemas de su familia vienen de las decisiones de su padre y las mentiras de su hermano. Eres una mentirosa y una manipuladora, replicó Margaret. Probaré lo que has hecho, y cuando lo haga te colgarán por ello, dijo Margaret. Rachel sonrió brevemente. Para probar eso, señorita Margaret, necesitaría reconocer que una mujer esclavizada burló a 3 prominentes plantadores, entregada para castigo. Daniel se negó, argumentando que Rachel era propiedad suya y que ningún hombre, por enfadado que estuviera, tenía derecho a dictar su destino. Hábil, fuera de sí, amenazó con acciones legales y juró que demostraría que Rachel había conspirado contra él y contra todos los hombres respetables del condado. Pero Daniel, cegado por su orgullo y su propia dependencia de Rachel, lo expulsó de Oak Ridge con humillación pública. Aquella noche, el 12 de julio de 1848, Hábil bebió en exceso. Y según testigos, repetía una sola frase: «Esa mujer me ha destruido». A la mañana siguiente fue hallado muerto cerca del río, un disparo en la cabeza y el revólver en su mano. El veredicto oficial fue suicidio, pero el rumor público nunca aceptó esa conclusión. Algunos afirmaban haber visto una figura femenina cerca del embarcadero la noche anterior, vestida de oscuro. Otros insistían en que Hábil había sido asesinado por sus acreedores. Ninguna prueba concluyente surgió jamás. La muerte de Hábil completó el círculo de destrucción. En menos de un año, 3 de las familias más influyentes del condado habían caído. Los Rutledge, arruinados y deshonrados.
los Crenshaw divididos y endeudados, y los Havil extinguidos por suicidio y escándalo. En todos los casos, una sola mujer había estado presente, Rachel, propiedad legal de otros, pero dueña absoluta del destino de quienes la poseían. Cuando las autoridades comenzaron a investigar las conexiones entre los casos, todo resultó inútil. No existía delito alguno. Rachel no había empuñado arma, ni falsificado documento, ni cometido robo. Ninguna ley reconocía el crimen de destruir imperios por medio de inteligencia, paciencia y manipulación. Los jueces la vieron comparecer como testigo, serena, respetuosa, perfectamente compuesta, y la despidieron sin sospecha formal. Para finales del verano de 1848, Rachel había desaparecido. Algunos decían que Daniel Crenshaw, consumido por la culpa y la ruina, la había vendido en secreto hacia Nueva Orleans. Otros sostenían que había huido aprovechando el caos posterior a la muerte de Havil. Lo cierto es que ningún registro de su venta ni de su muerte existe en documento alguno. Solo las ruinas de 3 casas, los rumores que persistieron durante generaciones y el nombre que susurrado aún causaba escalofríos. Rachel, una mujer que no dejó testamento, ni tumba, ni descendencia conocida, pero cuya sombra permaneció en la memoria del sur como advertencia, o tal vez como promesa, de lo que puede lograr una mente subyugada cuando decide volverse libre. Propiedad amenazando con disparar si volvían a cruzar los límites de Oak Ridge. La noticia del intento de secuestro se propagó rápidamente por todo el condado. Algunos afirmaron que los atacantes habían sido emboscados con precisión militar, como si alguien hubiera previsto cada uno de sus movimientos. Otros insinuaron que Rachel poseía un extraño poder sobre los demás esclavos, que los movía a actuar sin órdenes directas. Lo cierto es que el incidente cambió para siempre la posición de Rachel dentro de la comunidad. Para los blancos se convirtió en un enigma peligroso. Para los esclavizados, en una figura casi legendaria. Daniel Crenshaw, consciente de las implicaciones legales y sociales del ataque, denunció públicamente la agresión y presentó cargos contra asaltantes no identificados. Su declaración lo convirtió en objetivo de la ira de James Havil, quien vio frustrado su intento de eliminar a la mujer que consideraba la fuente de su ruina. Desde entonces, Havil y Crenshaw quedaron como enemigos irreconciliables. Rachel había logrado su objetivo final, sembrar hostilidad completa entre las 3 casas más influyentes de Limestone County, pero su éxito tenía un precio. Por primera vez su nombre aparecía en documentos judiciales, informes del sheriff y conversaciones públicas. Ya no era una presencia invisible que operaba en las sombras. Era una amenaza reconocida. Margaret Crenshaw lo comprendió antes que nadie. «Padre», dijo una noche, «no estamos protegiendo a una sirvienta. Estamos resguardando algo que la ley no entiende pero que puede destruirnos». Daniel, agotado por los conflictos, respondió, «Entonces que lo destruya todo si así debe ser. Sin ella ya no tenemos nada». En otoño de 1848 la tensión alcanzó su punto máximo. Los rumores sobre Rachel se mezclaron con superstición. Algunos decían que practicaba brujería criolla, otros que era agente de sociedades abolicionistas secretas. El periódico local llegó a publicar un editorial titulado «La mujer que destruye familias», en el que exigía su venta fuera del estado por el bien de la paz pública. Sin embargo, nadie quiso ser el responsable de trasladarla. El 3 de noviembre una tormenta azotó Limestone County. Aquella noche, según registros del sheriff Yabra, se vio fuego en los campos del este de Oak Ridge. Al amanecer, los establos y graneros estaban reducidos a cenizas y Daniel Crenshaw desaparecido. Nunca se encontró su cuerpo. Algunos afirmaron que fue arrastrado por la crecida del río. Otros juraron que Rachel lo había guiado a los pantanos antes de la tormenta y que allí terminó todo. Tras el incendio, Rachel también desapareció. Los registros de propiedad la marcaron como pérdida total. Ningún anuncio de venta posterior, ningún acta de defunción, ningún registro de transporte la mencionó de nuevo. Solo los susurros permanecieron, que había sido vista meses después en Mobile, trabajando como institutriz bajo otro nombre, que había cruzado al Caribe, que continuaba, en silencio, su obra de destrucción donde quiera que la compraran. Años más tarde, cuando la guerra civil dividió el país, viejos hombres del condado aún recordaban aquellos sucesos y murmuraban. Todo comenzó con una mujer llamada Rachel, una mujer que no necesitó cadenas para dominar a sus amos.